En este problema del 228 del taller 2 se nos pide expresar el vector de posición del punto A, de este punto A al punto B. También se nos pide expresar el vector de posición del punto B al punto C. Y con esa información finalmente entonces determinar la distancia del punto A al punto C, o sea, determinar también el vector entre A y C. Aquí se forma un triángulo. Aquí no tenemos coordenadas de estos puntos, es lo que requeriríamos para poder expresar vectorialmente estos datos. Sin embargo, tenemos unas distancias en pulgadas. Para este caso entonces debemos determinar un eje, un origen, unas coordenadas 0,0. Podríamos ubicarlas acá, en este punto. Entonces vamos a establecer las coordenadas para cada uno de esos puntos. Comencemos con el punto A. El punto A tiene 50 pulgadas en el eje X, esa sería su coordenada entonces en X, 50. Y en el eje Y tiene una coordenada de 35 o una distancia de 35. Ya tenemos entonces la primera coordenada del primer punto. Asimismo, vamos a determinar las coordenadas para B y para C. Para B tenemos 98 pulgadas en el eje X y 50 pulgadas la distancia o la altura en Y. Aquí está. Para C, que lo tenemos acá, tenemos una altura de 55 pulgadas. Perdón, esta es la componente en X. Entonces, la componente en Y, en X es 45 y la componente en Y sí es 55. Ahí tenemos entonces esos tres valores. Vamos a determinar entonces el vector de posición de A para B. O sea, el vector AB. Ese vector, como lo vimos en un video pasado, se determina restando las componentes en X o en Y de cada uno de estos puntos. Entonces, si tenemos la coordenada, el vector, perdón, de A para B, tendríamos las coordenadas de B menos las coordenadas de A. En este caso sería 98 menos 50. Eso da 48. La coordenada o la componente en X de ese vector. Cuando representamos un vector, colocamos su componente en X del vector, hablando del vector, en la parte de arriba y la componente en Y en la parte de abajo. Y en la parte de abajo tendríamos entonces 50 menos 35, eso nos da 15. Ese es el vector de posición de A a B. Ahora vamos a hacer el vector de posición de B a C, que tiene esta dirección, de B a C. Entonces a las coordenadas de C, que son estas, le vamos a restar las coordenadas de B. Tendríamos en X 45 menos 98. Tenemos aquí entonces 43, 53. Y la componente de ese vector en Y sería 55 menos 50, 5. Este aquí lo tenemos negativo, este es un valor negativo. Al restar 45 menos 98 nos queda entonces menos 53 quintos. Vamos a verificar estos resultados, estos dos vectores, con el simulador GeoGebra. Aquí lo tenemos.
Entonces empecemos colocando estas tres coordenadas, 50, 35. Aquí aparece este punto, que es el punto A, 98, 50. Aquí está el punto B. En ocasiones cuando no les aparece las gráficas deben entonces hacer un zoom hacia afuera. Y el punto C, que es 45,55. Aquí está el punto C. Estos tres puntos corresponden a estos tres puntos que tenemos aquí en el tractor. Punto A, punto B, punto C. Ahora vamos a determinar los vectores. Para eso, GeoGebra nos ofrece una herramienta que se llama vector entre dos puntos. Entonces miremos el primero que va desde A hasta B. Y aquí nos lo representa. 48 no es 48 sobre 15, no es una división, es la expresión del vector en sus componentes, tanto en X como en Y, en sus componentes vectoriales. Este resultado lo tenemos acá, 48,15, fue lo que hemos ya deducido antes. Es el vector que va desde A hasta B. Podemos colocarle otro color para diferenciarlo. Al darle clic derecho en propiedades de objeto, pueden elegir un color, el rojo, con un estilo más grueso. Ahora determinemos el vector que va desde B hasta C. Y nos da menos 53 en X y 5 en Y. Eso es lo que tenemos acá, también extraído de este análisis. Coloreémoslo. Podemos colocarle un azul con un estilo de trazado mayor. La tercera parte del punto nos pide determinar la distancia del punto A al punto C. Eso, en términos de vectores, corresponde a la suma entre este vector AB y el vector BC. Sumar este vector AB más el vector BC. Y esta suma es bastante sencilla. Lo que hacemos es sumar las componentes de cada uno de estos vectores. Tendríamos aquí entonces 48 menos 53 más 48 o 48 más menos 53. Son los que hay aquí. 5 y 1 para 15. Y 15 más 5 nos da 20. Entonces este es el vector de suma o el vector producido al sumar estos dos vectores. Vamos a confirmarlo acá en el GeoGebra. Observen que estos vectores me los bautiza el simulador automáticamente. Este vector rojo se llama U y este se llama B. Entonces aquí en la parte de la entrada simplemente le coloco U más B. Y nos genera el vector W menos 5, 20. Aquí tenemos un pequeño error. Aquí es 5 solamente. 5. Que corresponde a 48 menos 53. 5, 20. Aquí lo tenemos. Menos 5, 20. También es menos. Aquí. Este vector siempre es bueno colocarlo de con una presentación más gruesa para poderlo observar mejor. Y dejémoslo de color negro. Ahí está. Entonces, este vector negro corresponde a la suma del vector rojo contra el vector azul. Si yo desplazo estos vectores en el espacio, y se pueden hacer siempre y cuando mantengan su dirección, su sentido y su magnitud, voy a darme cuenta cómo este vector negro va a encajar perfectamente entre este punto y este. Entonces vamos a moverlos. Observen cómo sí coincide, cómo se forma ese triángulo allí. Y verificamos que el resultado es correcto.
Sin embargo, esta parte C del problema nos está pidiendo es usar estos resultados de la parte A y B, que ya los usamos al sumarlos, para determinar la distancia del punto A al punto C. Requerimos esa distancia. O sea, la distancia que hay desde acá hasta acá. Para determinar esa distancia lo que debemos hacer es ver este vector negro descompuesto en sus componentes vectoriales. Voy a correr estos vectores para acá. Y observen que entonces este vector negro tiene un componente en X que corresponde a menos 5. Es este. Y una componente en Y que es 20. Entonces podemos ver esos componentes como los catetos de un triángulo rectángulo. En ese caso la hipotenusa, que es la distancia que estamos buscando, esa distancia sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son 5 y 20. Aquí tendríamos entonces todo número negativo elevado a una potencia par resulta en un número positivo. Aquí tenemos 25, aquí 400, o sea que estamos buscando la raíz de 425. Aquí la calculamos, raíz de 425 es 20.61. Entonces la respuesta a este tercer punto es 20.61 o 20.6. Esa es la distancia que hay entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto C, de aquí hasta acá. Como siempre les he insistido, ustedes deben verificar sus resultados a través de un simulador, ya sea a través de este de matemáticas que lo vamos a usar para vectores o el working model que es el que vamos a usar de una forma más intensa para la parte de estática. ¿Cómo verificamos aquí el resultado? Observen que aquí tenemos los vectores en formas cartesianas, en coordenadas cartesianas. Y también lo tenemos aquí en coordenadas, lo podemos ver en forma polar. Entonces, al darle clic derecho, se nos despliega esa opción, esta ventana, donde nos permite verlo en coordenadas cartesianas, como lo teníamos antes, o en coordenadas polares. Y observen que en la coordenada polar tenemos como primer dato la distancia que hay o la magnitud que hay desde este punto hasta este punto, 20.62. Y este ángulo de 104 corresponde al ángulo que hay entre este vector y el eje de las X. Podemos verificarlo de esta manera. Vamos a calcular entonces este ángulo de aquí hasta acá. Bien. Aquí no me lo saca, pero sí corresponde a este ángulo 104.4.